Eh, Nosotros somos la cámara alemana que gestionamos la red Futuro Técnico en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, y, y estamos trabajando una ruta conjunta entre O'Higgins y Maule, habida consideración de que la matriz productiva es muy similar entre ambas regiones. Y ya Ñuble tiende a diferenciarse un poquito, ¿no es verdad? Y en ese contexto, eh, Tania Sáez, que es nuestra vinculación con el sector productivo en O'Higgins, y Gastón Díaz, que es nuestro asesor de vinculación con el sector productivo del Maule, han tomado la batuta de desarrollar esta ruta formativa. Y en ese contexto, Tania, que es quien en realidad ha liderado el tema, ha encontrado en el SAC una acogida, pero realmente tremenda, y muy, muy, muy buena predisposición, lo cual mm, para nosotros es muy valioso porque, bueno, ustedes están con toda la problemática de la, de la escasez de personas calificadas o que quieran trabajar en el sector agrícola, y nosotros tratando por nuestra parte de agregar valor a la formación de los jóvenes que se desempeñan en el sector agrícola. Y en ese contexto, en estas conversaciones con la Mesa Capital Humano del Ministerio de Agricultura, se definieron algunos temas que resultan críticos para que los jóvenes puedan incrementar sus competencias y su valer profesional, que tienen que ver con la temática de hoy día, que tienen que ver con el uso de plaguicidas, que tienen que ver con la calidad de la fruta, en general temáticas, bueno, también tema de incendios como más en incendios agroforestales, en la lógica preventiva. Y en ese contexto hemos encontrado mucho apoyo de diferentes instituciones, pero particularmente del SAC, y, y incluso pudiendo más adelante llevar a los colegios experiencias para que puedan, cierto, conocer en la práctica cómo se trabajan determinadas tecnologías, todo lo que es plaguicidas, las muestras de las plagas, etcétera, que sin duda son materias muy valiosas para nuestros jóvenes. Por eso que estamos tremendamente agradecidos. Nosotros nos debemos a los jóvenes de la MTP, y la verdad es que hay liceos de muy diferentes niveles. Hay liceos que tienen excelentes instalaciones, incluso vamos, dentro del marco de esta ruta, vamos a ocuparlos como lugares para desarrollar la formación, y hay otros mucho más desfavorecidos. Entonces, el que ustedes vayan y nos apoyen permite lo que nosotros llamamos nivelar la cancha. Te fijas que ojalá todos los jóvenes salgan con los mismos conocimientos, con las mismas competencias, y puedan insertarse de la mejor manera en el mundo laboral, o también, ¿por qué no?, seguir estudios superiores. Por eso que estamos muy agradecidos, y hoy día nos convoca particularmente con el SAC, como decía. Por eso que un aplauso para el SAC. Bueno, y hoy día nos convoca la primera charla para docentes, en la lógica que ya le señalé anteriormente, y agradecer a Patricio, que va a poder impartirla, ¿cierto?, del SAC de Maule, por su buena predisposición y profesionalismo al acompañarnos en esta gestión. Por eso que como jefe de proyecto es eso, darles la bienvenida y el agradecimiento por este apoyo tan importante para la red, pero en definitiva importante para los jóvenes del territorio, a través de sus docentes que hoy día son los convocados. Eso por mi parte. Em, Cuando quieras, Patricio, entonces procedemos con la... Bueno, gracias Hernán, bueno, y gracias por la iniciativa, en realidad creo, y pensamos, ¿cierto?, que este tipo de iniciativas de poder transmitir los conocimientos hacia las nuevas generaciones, hacia los nuevos profesionales del agro es fundamental para el desarrollo de una nueva agricultura que es la que necesitamos. ¿No? Así que yo contento de poder participar en esta cruzada, y en lo que yo pueda aportar, bienvenido sea. Voy a, voy a tratar de compartir mi presentación. Aquí a lo mejor les voy a pedir ayuda porque también, como los otros colegas estaban entrando por Team, yo me relaciono mucho más por Team que por Zoom. Pero aquí aparece compartir pantalla, creo que
pudiera ser lo que... A nosotros nos pasa lo mismo, pero no es complicado por Zoom. Parece que no, parece que está No, resultando. Ustedes me avisan. sí se está viendo. Perfecto. Estoy tratando de ponerlo en Patricio, pantalla. solamente Sí, ponerle modo presentación y ya estarías Sí, ahí está, ahí parece. sí, súper bien. Bien, colegas, la idea de esta presentación es contarle a ustedes las principales normativas que rigen el comercio de semillas en Chile. ¿Mm? Y bueno, pero primero hacer algunas reflexiones. La verdad que más que la presentación en sí, la idea de compartir en esta oportunidad con ustedes algunas reflexiones de por qué, por ejemplo, existe la necesidad de que exista una ley de semillas. Y no es una cosa que en Chile se nos haya ocurrido y que seamos los únicos países en el mundo que tengamos una ley de semillas. La verdad que prácticamente todos los países del mundo, ¿no es cierto? Las sociedades modernas tienen, todos los estados de derecho, existen normativas que se ocupan de las semillas. Y bueno, ¿por qué? O sea, realmente esto tiene relación con la gran importancia que tiene la semilla para la existencia de la humanidad. O sea, ni más ni menos, la semilla es el inicio de toda cadena trófica en nuestro planeta. Sin semilla no hay generación no hay vida, no hay alimento. La semilla es la que eh, proporciona, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar alimento, no tan solo para la población humana, sino que para todos los seres que viven en nuestro planeta. Así que de ahí entonces, y su vinculación con la seguridad alimentaria, es que los estados, en su ordenamiento jurídico, ¿no es cierto?, se dieron cuenta que era fundamental regular algunos parámetros que debía cumplir la semilla. No sé si me están escuchando, a ver si me aparece conexión sí, insuficiente. ¿Cómo está la Te conexión? escuchamos súper bien, Patricio. Ah, Aló. gracias. Te escuchamos súper bien. Gracias. Entonces, como les decía, es por eso que existen leyes de semilla, ¿m? Porque por lo fundamental que son las semillas. ¿M? Ahora, bueno, vamos avanzando un poco, qué es lo que establece el marco legal. Y en Chile, ¿no es cierto?, el comercio de semillas, como su prohibición y la investigación, están reguladas por un reglamento que data del año 77 y que tiene un reglamento general. Y establece las normas legales y reglamentarias que se aplican en las semillas, establece cómo se fiscaliza el cumplimiento y también establece las sanciones. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene la normativa? ¿Por qué se creó esta normativa? Y tiene dos propósitos fundamentales. Uno, evitar que los agricultores sean inducidos a algún tipo de error en cuanto a la clase o tipo de semilla que ellos adquieren o se les está ofreciendo. O sea, y en este sentido ustedes van a ver de repente más adelante, ¿no es cierto?, que las leyes y las normativas tienen muchos capítulos que tienen que ver con la información que se le entrega al agricultor, existe el etiquetado. La primera ley de etiquetado que apareció es esta que está en la ley de semilla, que establece ciertas normas de etiquetado, normas de información en los envases, justamente porque uno de sus propósitos era evitar que el agricultor sea inducido a un error. Y el segundo propósito, no menos importante, es permitir una sana competencia en los productores o proveedores de semillas, de este insumo tan importante. ¿Y por qué es importante tener una cancha clara, o sea, reglas claras? Porque, y lo vamos a ver más adelante seguramente, el concepto de semilla es un poco ambiguo. Ustedes compartirán conmigo que el concepto de semilla tiene muchas aristas. Por una parte, los biólogos, los botánicos dirán que la semilla es un óvulo fecundado maduro. Eso es la semilla. Por otra parte, el concepto antropológico tal vez de semilla va más allá, ¿ya? Y se relaciona, ¿no es cierto?, con variedades, con ecotipos. Y por último, está el concepto legal de semilla, que seguramente aparece acá, se los voy a compartir, y de ahí lo vamos a analizar un poco por qué el legislador en su momento llegó a este concepto, que tampoco es único
nuestra legislación. La verdad que esto tiene mucho que ver con legislación comparada. La mayor parte de los países occidentales tienen este tipo de definición de semilla, y se entiende como semilla desde el punto de vista legal a todo grano, tubérculo, bulbo y en general todo material de plantación o estructura vegetal destinado a la reproducción sexuada o asexuada de una especie botánica. Eso, lo último es bien importante porque que esté destinado, o sea, es todo grano, tubérculo, o sea, aquí esto va más allá del concepto botánico de la semilla, o sea, no estamos hablando solamente del óvulo fecundado maduro, estamos hablando también de las papas, por ejemplo, estamos hablando de una yema, de un frutal, estamos hablando de una estaca, en general todo material vegetal destinado a la reproducción sexuada o asexuada de una especie. Ahora, en este concepto de semilla, por ejemplo, nos queda fuera, que muchas veces nos llegan a nosotros consultas o nos preguntan dónde pueden adquirir, sobre todo la gente que le gusta la alimentación saludable, una buena semilla de chía. Y ahí nosotros tenemos que decirle, mire, la semilla de chía, desde el punto de vista botánico es semilla, pero desde el punto de vista legal no es semilla porque no está destinada a la reproducción de la especie chía. Está destinada a hacerse un rico desayuno, algún queque con chía, ¿no es cierto? Pero no es semilla, es producto, ¿ya? Ese es un producto de consumo. Que botánicamente es semilla, sí, sin duda. Pero el trigo, para hacer pan también botánicamente es una semilla. Pero su uso hace la diferencia. Patricio, disculpa, me pregunta Carlos Bastías del Liceo Arturo Alessandri de Longaví si el mugrón también está considerado dentro del concepto. Claro que sí, claro que sí. Y este concepto va avanzando porque en este momento, por ejemplo, las plantas in vitro también pueden destinarse a la reproducción de la especie. Un trozo de hojita, ¿no es cierto?, se puede multiplicar y también puede ser semilla. Bueno, y la semilla, según nuestra legislación, tiene dos clases, ¿ya? Que en nuestro país, y ahí hay una diferencia con algunos otros países de la órbita occidental, en nuestro país es voluntaria, la certificada o la corriente. Están las dos posibilidades. Hay países donde para ciertas especies que los legisladores o esas sociedades determinaron claves, básicamente cereales, papas, claves para alimentación, se establece que la semilla solo puede ser certificada. Pero en nuestro país no, en nuestro país la legislación siempre se creó así, que existen estos dos tipos de clases de semilla, la semilla certificada y la semilla corriente, y aquí paso rápidamente a diferenciar la una de la otra. Por ejemplo, la semilla certificada es una semilla cuya producción estuvo supervisada por un organismo competente, un organismo oficial, en este caso en Chile, el organismo que supervisa la producción de semillas certificadas es el SAC, y en esta supervisión se garantiza, ¿no es cierto?, que se reúne satisfactoriamente la pureza de la semilla y la identidad de la variedad, que son conceptos que vamos a ver un ratito más, y que cumple además con los requisitos que establecen el reglamento de la ley. Por otra parte, la semilla corriente se produce sin que exista una supervisión de un organismo estatal o un organismo independiente, sino que se produce bajo la supervisión del productor de semilla, ¿ya? Ahora bien, el hecho de que se produzca sin esta supervisión oficial no significa que se exime de cumplir con las regulaciones que estamos conversando ahora, ¿ya? No significa que no vaya a tener que cumplir con lo que dicta la normativa respecto a la semilla. Y la fiscalización de esto se realiza durante la comercialización. Nosotros como servicio tenemos una unidad de fiscalización de comercio de semillas. En esta época del año es bastante activa porque justamente se están comercializando semillas, ahora en otoño y luego en primavera. Tenemos PIC de comercialización de semillas y es ahí donde nosotros hacemos, a través de fiscalizaciones que están programadas, vemos que la semilla corriente que se está vendiendo cumpla con los requisitos legales. Pero entonces, la diferencia fundamental es que en la semilla certificada el proceso de producción está siendo supervisado. Y eso en la práctica, ¿qué es lo que significa? Que nosotros, en el proceso de producción, en el campo, cuando se está produciendo el semillero, nosotros realizamos inspecciones para establecer algunos parámetros de calidad
en términos de producción, como por ejemplo que existe una aislación con respecto a otras fuentes de polen compatible, que se estén eliminando plantas que no corresponden a la variedad, que sigan una serie de procesos tecnológicos vinculados a la producción de semillas. En cambio, la semilla corriente, nosotros no nos involucramos en esa supervisión, sí se hace una fiscalización de salida, que es durante la comercialización. Bueno, ¿cuáles son los principales requisitos que establecen nuestras normas? Y aquí hablan de los principios generales, ¿no es cierto? Que son la tipificación, la germinación y la pureza, la genuinidad, la clasificación, el envasado y el etiquetado. Y vamos a empezar a conversar uno por uno para que ustedes puedan ir viendo a qué se orientan estos requisitos. Bueno, la tipificación se refiere a que la semilla que se expende tiene que pertenecer a alguna especie y tiene que pertenecer a alguna variedad o cultivar, ¿ya? Y aquí aparece que debe estar incluida en la lista de variedades oficialmente descritas. En nuestro país, la legislación obliga a que las variedades de las especies del gran cultivo, llámese cereales, leguminosas, esas variedades tienen que estar inscritas en esta lista de variedades oficialmente descritas. Yo no podría, por ejemplo, en trigo, comercializar una variedad de trigo que no esté inscrita. Lo primero que el productor de semillas, ya sea corriente o certificada, tiene que describirla, presentar esa descripción al SAC, y el SAC, esto es de oficio, ¿eh? El SAC la revisa, que cumpla con los puntos que se le solicita, y un formato ahí de descripción, y con eso se puede comercializar. Si no está descrita, no se puede comercializar, y son una de las cosas que nosotros verificamos en nuestra fiscalización que hacemos, que las variedades de estas especies que se estén vendiendo estén con su descripción varietal. Otro requisito tecnológico muy importante, y que en el pasado fue todavía más importante, son la germinación y la pureza. Y aquí comentarles qué es lo que se entiende por germinación y pureza. En términos de germinación, se refiere al número de plantas normales que germina en condiciones de laboratorio por cada 100 semillas. ¿Ya? Es re importante analizar esta definición para poder saber el alcance real que es lo que tiene esto. O sea, la germinación no es otra cosa más que el número de plantas normales que germinan en condiciones de laboratorio por cada 100 semillas. En otras palabras, estamos hablando de condiciones ideales para que germine una especie. Las pruebas de germinación, por ejemplo, para trigo, establecen protocolos que se les dan las condiciones ideales para que germine la semilla de trigo. Las de maíz, las condiciones ideales para que germine la semilla de maíz, y así sucesivamente. Patricio, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Hernán, sí. Tú diste permiso para preguntar, por eso No, que... sí, es la idea. Lo que pasa es que nosotros, la idea es que hagamos preguntas en la lógica de materias que son relevantes, que después queden en grabados a objeto de que les sirvan a los profesores y a los alumnos. Y en ese contexto, del porcentaje de germinación, este es un porcentaje, se menciona aquí que la ley establece mínimos. Ese porcentaje tiene que estar en el envase cuando se vende una semilla, por ejemplo, tiene que estar escrito en el envase de tal manera indicando las condiciones óptimas, ¿cierto?, para su germinación, pero tiene que estar indicado. Esa es la pregunta 1. Y la pregunta 2, ¿el porcentaje de germinación incide en el precio de la semilla, del paquete de semillas, digamos? Sí, mira, vamos a verlo más adelante para la mayoría de las especies de uso agrícola. Yo diría que todas las especies que se usan agrícolamente existen mínimos de germinación, y eso en la etiqueta tiene que establecerse el porcentaje de germinación, y que obviamente tiene que estar sobre el mínimo. ¿Ya? Yeah. Ahí hay toda una polémica que más adelante, si tenemos tiempo, podemos desarrollar. Pero lo importante es tener claro el alcance, porque el porcentaje de germinación solamente me dice el porcentaje de semillas que van a germinar en condiciones ideales. Y ahí tenemos diferencias muchas veces, porque las condiciones ideales de un laboratorio donde el maíz se coloca a 12 grados Celsius o en cierta humedad, son muy distintas a las condiciones de siembra que nosotros podemos tener en un campo, sobre todo, por ejemplo, si queremos tener producción de primores, donde seguramente lo vamos a sembrar con las
temperaturas muy bajas y a lo mejor ahí la germinación no va a ser la que ocurre en las condiciones de laboratorio. Correcto. Y ahí hay otros conceptos. Lamentablemente la ley en Chile no los contempla, y no tan solo no es un problema de Chile, es un problema que todavía a nivel mundial cuesta ponerse de acuerdo, pero hay conceptos que, por ejemplo, hay un concepto tecnológico que es el vigor de la semilla. Y el vigor se entiende como la capacidad de una semilla para germinar en condiciones no óptimas, en condiciones desfavorables. Ahora, existen muchos tipos de vigor, tanto como condiciones desfavorables pueden existir. Por ejemplo, tenemos porcentajes de vigor que se miden con los cool test, que en el fondo son medidas que te dicen qué porcentaje de semilla de maíz germinó a 5 grados Celsius, que es una condición inadecuada para germinar. Entonces, hay semillas, y aquí hay un componente varietal importante, que germinan en gran mayoría en esas condiciones. Entonces, se puede decir que esa variedad, ese lote de semilla, tiene un buen vigor para germinar bajo esas condiciones. El tema del vigor, les repito, lamentablemente es un tema que se empezó a desarrollar después y no está recogido en nuestra legislación. Hay algunos países que lo han estado colocando, pero la complicación del vigor es por ejemplo, para maíz y para maíz precoz es importante el vigor en términos de la capacidad de crecer en bajas temperaturas. Pero, por ejemplo, para trigo o para otra especie que se quiera cultivar en condiciones de suelo salado, el vigor va a ser la capacidad para germinar en condiciones salinas o la capacidad de crecer en condiciones de baja humedad. Entonces, el concepto de vigor es más amplio. Entonces, ha costado, y pienso yo que ese es el punto por qué no se ha podido regular, ¿ya? De acuerdo. Ahora, es importante que los profesionales los conozcan y sepan estas cosas, porque va allá de lo que dice la ley, que tiene que cumplir con una germinación, y decir, bueno, pero usted, señor, que me está ofreciendo esta semilla, ¿me puede dar tiene información sobre el vigor de esta semilla? Algunas, por ejemplo, en Estados Unidos, las asociaciones de productores solicitan información adicional a la ley, adicional a lo que tiene que colocar. Bueno, si yo soy productor de semilla de maíz, por ejemplo, en una zona donde produzco maíz dulce precoz, porque ese es mi negocio, salir temprano, a mí me va a interesar que la semilla germine en bajas temperaturas, por lo tanto yo le pido al proveedor de semilla que me testee el vigor para bajas temperaturas. Claro. Y los productores de semillas lo hacen porque en realidad es un mercado importante. Bueno, otro concepto que también está regulado es la pureza específica o física. La pureza específica o física se refiere al peso de semillas puras de una especie en una muestra de 100 gramos. La pureza física, entonces, si ustedes se dan cuenta, se está refiriendo no a la pureza genética ni a la pureza varietal. Simplemente me dice que en una muestra de 100 gramos de semilla de trigo, ¿cuánto realmente corresponde a semilla de trigo y cuánto corresponde a semilla de maleza, a granos partidos, a paja, a otras cosas? ¿Ya? A mugre en el fondo. ¿Ya? Patricia, una consulta antes que... Dime también. Mira, quería consultar con respecto al vigor, si tiene relación con la latencia de la semilla, con el periodo de latencia de cada semilla, entendiendo que hay algunas que tienen latencia más corta o latencia más prolongada. Sí, sí, también el vigor tiene que ver con eso, porque hay una regulación interna genética de las diferentes especies y variedades que establece la homogeneidad de esa latencia. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en aquellas especies que tienen latencia? Que ojalá el lote de individuos semilla tengan todos una latencia similar, de tal manera que cumplida esa latencia, germinen en forma masiva todas. Pero nos encontramos que en la naturaleza, y ese es un tema, porque siempre nosotros en nuestros sistemas productivos agronómicos queremos arreglar las cosas a nuestra pinta, y la naturaleza tiene otra idea. En la naturaleza, justamente, estos sistemas de latencia están dados porque la naturaleza no quiere que todas las plantas crezcan en el mismo momento, porque se van a ensombrecer, se van a dar competencia, y los sistemas de latencia están dados para que vayan germinando en diferentes momentos, de tal manera que todas tengan posibilidades de crecer. Pero nuestros sistemas de agricultura, sobre todo la agricultura industrial, busca la homogeneidad. Busca la homogeneidad, y el éxito agronómico en estos sistemas
se basa mucho en lograr esta homogeneidad, que todos germinen al mismo tiempo, que todos los estados fenológicos se alcancen en el mismo momento, de tal manera que si yo tengo que aplicar algún tipo de plaguicida que se aplica y es efectivo en 5 hojas verdaderas, las 2 millones de plantas que tienen ese cultivo en esas 5 hectáreas estén todos en ese estado fenológico para poder aplicar una vez el plaguicida y que me sirva, me controle todo. La naturaleza no es así, pues la naturaleza, las plantas están en diferentes estados, pero bueno, es un tema re interesante y tiene que ver con los modelos de agricultura que existen. Mucho de esta legislación está de la mano o amarrada con los modelos de agricultura convencional que nosotros hemos tenido y que es la agricultura que nació con la Revolución Verde, ¿ya? Bueno, entonces volviendo y en esta misma orden de idea, la pureza física representa eso. ¿Cuánto es trigo de cuánto no es trigo? ¿Cuánto es maíz de cuánto no es maíz? Muchas veces llama a confusión, muchas veces los agricultores llegan, oye, pero es imposible, mire, yo sembré cebada y resulta que me salieron cebadas de todo tipo y aquí tengo un certificado que dice que tiene 99% de pureza. Claro, a lo mejor era todo cebada, o 99% cebada, pero Claro. ahí había diferentes tipos de variedades de cebada. Y ahí entonces aparece el otro concepto de la pureza varietal o genuinidad varietal, que tiene que ver con las características ya genéticas, ¿ya? Y se refiere a las características descriptivas o morfológicas de la variedad en el campo. Y por eso era importante lo que yo les contaba tiempo atrás, o sea, una diapositiva atrás de la tipificación, que hablaba que por lo menos las principales especies agronómicas tenían que tener una descripción varietal, porque si no hay descripción varietal, yo después cómo puedo asegurarme que cumple con la pureza varietal. Y como les decía, la ley establece mínimo de germinación y pureza para cada especie y clasificación de semillas. Y aquí hay algunos ejemplos. Y aquí me voy a tener también porque también aquí esto de repente se nos ha quedado. Por ejemplo, el trigo 80% de germinación, el maíz 85% de germinación, zanahoria 85%, frijol, arveja, trébol rosado. Si ustedes se fijan, normalmente las germinaciones andan en el torno al 80 y 85. Desde el punto de vista de lo que ocurre en la naturaleza, son muy buenas germinaciones. En la naturaleza no tenemos germinaciones tan altas. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que la industria tecnológica de la agricultura actualmente es capaz de producir, y que para que los cultivos muchas veces tengan rentabilidad tienen que lograr, es tan bajo. ¿A qué me refiero? Aquí no aparece en la diapositiva porque puse algunos ejemplos, pero por ejemplo si nos vamos a tomate híbrido, tomate de invernadero, un tomate de invernadero que se hace en una plantinera, por ejemplo, con alta tecnología, ¿no es cierto?, genética y toda la tecnología de producción, y el tomate tiene por ley germinación mínima de 80%. Con una germinación de 80%, ese tomate, un agricultor sale para atrás, por lo que tiene que pagar por el servicio de que se lo hagan germinar, por la plantinera. Entonces muchas veces llegan y tenemos muchos conflictos entre plantinera, agricultores, productores de semillas, porque dice, oye, mira, compré esta semilla súper cara, 1.000 pesos la semilla, y resulta que me germinó 82%. Lamentablemente está dentro del porcentaje mínimo de germinación. Entonces, ese es un conflicto que muchas veces estos porcentajes se quedan cortos. Ahora, no es fácil decir, ¿sabéis qué? Vamos a colocarle un porcentaje de 90% de germinación mínimo al tomate. ¿Por qué? Porque también coexisten con estas semillas, ¿no es cierto?, de tecnología, de producción de alta tecnología. Coexiste también la agricultura, a lo mejor de nicho, que son otras variedades más tradicionales, o otro tipo de agricultura donde 80% de germinación es estupendo. Porque son otro tipo de variedades, ¿se fijan? Entonces no es tan fácil colocar una cantidad. Y aquí aprovecho de comentarle, disculpen si me extiendo harto, pero el tema a mí siempre me gusta, entonces, pero comentarle, por ejemplo, que dada esta problemática que aparece acá, que del 80%, hace como 3 años se realizó una modificación de la norma de semilla, y se dijo que para evitar este problema, los productores debían colocar en el envase, en la etiqueta, el porcentaje real
de germinación que tenía ese lote, de tal manera que el agricultor dijera, mira, a mí con 82 no me sirve, voy a buscar un 95. En cambio, otro agricultor va a decir, mira, en realidad con 82, como esta variedad es un tipo de variedad tradicional que a mí me interesa, la voy a comprar igual, me sirve. Bueno, quedó la escoba, las empresas semilleras de muerte. El AMPROS que la agrupa, que la Asociación Nacional de Productores de Semillas estaban en pie de guerra con esta modificación. ¿Y cuál era el planteamiento de ellos? No dejan de tener algo de razón. El porcentaje de germinación es un valor no estático. Ustedes comprenderán que la semilla está viva y por lo tanto la semilla, el porcentaje de germinación es dinámico en el tiempo. Yo hoy día puedo tener 95% de germinación en un lote, pero pueden pasar algunos meses y algunos eventos y ese 95% de germinación me va a bajar, porque van a haber algunas semillas que van a ir muriendo. De hecho, existen curvas, cómo la germinación va bajando en el tiempo para cada especie. Y eso más o menos se sabe. Entonces, ¿qué es lo que decían los amigos de las productoras de semillas, agrupados en AMPRO? Decían, oye, yo no puedo etiquetar toda una producción de zanahoria y colocarle 95, a pesar de que yo sé que tiene 95, porque yo no sé cuándo se va a vender. Y a lo mejor cuando se venda, va a tener 90. Y si bien voy a estar sobre el mínimo legal que me dice que para zanahoria 85, el agricultor me va a venir a demandar porque yo la etiqueta puse 95 y resulta que tiene 90. Entonces, ¿saben qué más? Si ustedes insisten en mantener esa normativa que establece que hay que colocar el porcentaje de germinación que tenga el lote, yo no me voy a querer arriesgar y les voy a colocar el mínimo legal. Y la verdad que las empresas han hecho eso. En la práctica, las empresas colocan el mínimo legal, a pesar de que muchos de sus lotes tienen más, pero para evitar esa problemática colocan el mínimo legal. No se logró un buen acuerdo en eso en realidad. Pero, ¿por qué? Porque claro que sería súper importante que existiese como para información para los agricultores, el porcentaje real. Ahora, muchas veces esta falta de información, estos sesgos afectan más a los pequeños agricultores porque a veces no tienen tanta asesoría. ¿Por qué? Porque un gran productor no se va a quedar con lo que dice la etiqueta. Un gran productor que va a sembrar 600 hectáreas de trigo en el sur, no se va a quedar con lo que dice la etiqueta. Va a tomar muestras y va a mandar a hacer análisis de la semilla antes de comprarla o antes de pagarla. Por lo tanto, él va a saber bien qué porcentaje tiene en ese momento y la va a poder hacer. Ahora, más que un tema económico, es un tema de gestión y de organización. Los productores, y vuelvo a sacar el caso de Estados Unidos, se organizan en organizaciones de productores y dicen, mira, nosotros vamos a comprar esos lotes de semillas, pero le vamos a hacer análisis. Un análisis de germinación no es caro. Un análisis de germinación vale menos de 10.000 pesos. Entonces, y es sencillo hacerlo. Incluso no se requiere una gran infraestructura para poder hacer estas pruebas. Entonces, ahí hay ideas, ¿no es cierto?, que a lo mejor se pudieran apoyar a los agricultores que no tienen la posibilidad de hacerlo solo, que ellos se asocien y puedan conocer este tipo de información. ¿Se fijan? Patricio, hay una pregunta en el chat de Joana y dice, ¿cuál es la temperatura ideal para germinar una semilla? Yo creo que en términos de pruebas de germinación de laboratorio, a lo mejor hay alguna temperatura ideal. Sí, mira, depende de la especie. Hay especies y ahí están las universidades, ¿no es cierto?, y los especialistas que van probando y ensayando la especie y las variedades para establecer las temperaturas ideales. Ahora, las pruebas de germinación están estandarizadas a nivel mundial por un organismo que es la ISTA, la International Seed Testing Association, y ellos establecen guías de orientación para los laboratoristas de semillas, donde establece, bueno, el frijol para hacer la prueba de germinación se va a colocar a 12 grados Celsius en una cámara con tanta humedad por tantos días y ahí se van a leer. Pero para cada especie hay normalmente las especies que aparecen acá, estamos hablando de sobre 10 grados para que germinen bien, de 10, 12 grados.
En el caso del maíz, siempre se dice que el maíz germina súper bien cuando a las 12 del día tenemos 12 grados en el suelo. Ahí germina súper bien. Así que eso. No sé si hay otra consulta, Tania, o algún otro colega que esté ahí. No, por ahora, en el chat no. No sé si alguien más quiere hacer una consulta. Siéntanse con la libertad, acuérdense que digamos que vamos a ir conversando. Bueno, la genuinidad, como les decía, que tiene ya que ver con el tema genético, se refiere al grado de correspondencia entre la variedad que se identifica con la que existen los envases. Y ahí, por ejemplo, tenemos una foto que es muy linda, ¿no es cierto? Seguramente para la gente que le gusta la diversidad genética, fantástica, pero para un agricultor que quiere producir al mercado, se muere ahí porque tiene una cantidad enorme de variedades. Cada semilla es una variedad, cada semilla va a producir en un momento determinado, va a germinar en un momento determinado. O sea, el manejo acá no es compatible con nuestro sistema agrícola convencional, ¿no es cierto? El agricultor aquí, ¿qué es lo que quiere? Que todas las semillas sean exactamente la misma variedad. Aquí aparecen algunas fotos donde tenemos plantas que no corresponden a la variedad y se nota claramente, se les conoce como plantas fuera de tipo, ¿ya? Normalmente nos llegan bastantes reclamos a nosotros por parte de los agricultores porque a veces compran los de semilla y le aparecen semillas que no corresponden a la variedad, porque como les decía, para los procesos productivos el agricultor, ¿qué es lo que quiere? Que sea toda una mesa de billar. Bueno, sigamos con las reglas. Otra regla que es súper importante es el envasado. Y esta regla se aplica tanto a la venta minorista como mayorista. Ahora deberíamos agregarle en físico y por internet. También se aplica porque cada vez tenemos más venta online. Esto se replica también a la semilla corriente como certificada y a la semilla nacional como importada. O sea, la semilla tiene que venderse envasada. No se puede vender a granel. ¿Ya? Si alguien está comprando semilla a granel, está comprando cualquier cosa. A los agricultores, cuando yo tengo las charlas con ellos, le digo, bueno, ¿usted iría a comprar leche en polvo a granel para darle a su nieto? No, porque quieren tarro sellado. Pues si le aparece abierto el tarro, va al supermercado y lo devuelve. ¿Qué es lo que hay acá adentro? No pudieron haber metido cualquier cosa. Lo mismo pasa con la semilla. O sea, la semilla, como veíamos, es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, si viene abierto, bueno, pudieron haber metido cualquier cosa. Bueno, y el envasado tiene que tener algunos, el envase tiene que tener algunas menciones. En el caso de la semilla corriente tiene que indicar la especie, la variedad, si está o no desinfectada, eso es súper importante, que tiene que ver cómo lo van a manipular después el agricultor, a pesar de que en la actualidad prácticamente todas las semillas están con desinfección, pero de todas maneras hay que colocarlo. Y tiene que especificar la palabra semilla corriente. A los productores de semilla, estos amigos de Ampro que yo les decía, siempre le ha costado esto, porque encuentran que el concepto de semilla corriente lo ven como peyorativo. La verdad que no simplemente no es certificada. Y en Chile tenemos dos tipos de semillas, certificado o corriente. O sea, si no es certificada, es corriente y lo tiene que colocar. En el caso de la semilla certificada, se tiene que establecer en el envase la especie y la variedad, la categoría de la semilla. Vamos a ver que en la semilla certificada hay una. Y eso tal vez no lo destaqué cuando hice la diferencia. En el caso de la semilla certificada hay una suerte de secuencia generacional comprobada. ¿Ya? Nosotros vamos sabiendo qué generación de semillas se está produciendo a partir de la semilla original. Y a eso se refiere con la categoría de la semilla. ¿Ya? Tenemos la semilla original, que es la semilla que está en el nursery, que tiene el que obtuvo esa variedad. Después tenemos la semilla prebásica, básica, primera generación, segunda generación, y ahí normalmente llega la semilla certificada. En algunos casos especiales puede llegar a una tercera generación, pero ahí muere. Bueno, tiene que tener el número de control, la identificación del lote, si es desinfectada también, y el nombre del productor de semilla. Estas son las cosas que tiene que llevar el envasado y que nosotros verificamos en esta fiscalización que les contaba que hacíamos justamente en esta época. Algo que siempre nos preguntan los productores o los vendedores de semillas sobre el fraccionamiento. La verdad que la ley no impide que los comerciantes de semilla corriente la fraccionen para expenderla en envase de menor capacidad. Ocurre mucho en los sectores rurales donde muchas veces los agricultores no quieren comprar un saco de semillas, sobre todo semilla que es cara, porque son para huertas pequeñas o para una producción no tan industrial.
Y los distribuidores de semillas dicen, bueno, pero es que Anasac o que KBS, ellos tienen envases grandes nomás y no lo hacen en chicos. Bueno, la verdad que la ley no impide que la fraccionen, pero si lo fraccionan, ellos tienen que cumplir con la normativa de los envases, vale decir, tienen que reenvasarla y envasarla y sellarlo, y en esos envases tienen que colocar las menciones que veíamos, la etiqueta, y tienen que ellos asumir la responsabilidad de lo que hay dentro de esa semilla. Porque mientras hay un saco o un tarro, ¿no es cierto?, de semillas, qué sé yo, Pioneer, que está sellado, el responsable de lo que está ahí adentro es el productor Pioneer. Pero si yo lo abro y empiezo a vender, ¿no es cierto?, en pequeñas fracciones, Pioneer ya no puede hacerse responsable, o a lo mejor se adulteró. Entonces yo lo abro, lo coloco en envase de menor capacidad, pero lo sello y coloco mi etiqueta y mis menciones, y ahí aparece, ahí, de ahí en adelante yo soy el responsable. La ley busca que siempre haya un responsable. Siempre alguien tiene que hacerse cargo de qué es lo que pasó ahí. En el caso de la semilla certificada, para poder mantener esta calificación de calificada, el reenvasado tiene que ser en presencia de un inspector del SAC que verifique que se está reenvasando y no hay ninguna adulteración en ese proceso. El etiquetado. El etiquetado es crucial en la ley de semilla y, bueno, esta exigencia aplica sin excepción a todo material que se rige por la norma de semilla. Si algo no está etiquetado, simplemente no es semilla, es producto de consumo, y ahí es importante hacerle hincapié a nuestros agricultores, a nuestros técnicos que asesoran a nuestros agricultores. Si un envase de semillas no tiene etiqueta, simplemente no es semilla. Y no debería yo estar pagando el valor de una semilla por algo que no es semilla. Ocurre mucho en los cultivos, muchas veces se utiliza semilla que guarda el agricultor de un año para otro, o semilla que el agricultor guarda y después vende, ¿ya? Bueno, eso no es semilla, eso es producto, eso es trigo para los pollos, porque no tiene ninguna garantía de genuinidad, de pureza, de nada. Es producto de consumo, eso es para el parque industrial. Ahora, si yo quiero y lo quiero pagar, no me pueden estar exigiendo que pague lo que vale una semilla. Por eso que es la diferencia en precio en lo que vale un grano de maíz, lo que vale un grano de semilla de maíz. En el grano de semilla de maíz está todo el concepto de avance tecnológico metido ahí, y la seguridad y la garantía tecnológica, genética. En cambio, en el maíz que va para los pollos, que va para producción, ¿no es cierto? No hay nada de eso. Bueno, el envase de la semilla corriente, el color del envase de la semilla corriente es amarillo, ¿ya? Perdón, de la etiqueta. Así que la etiqueta de semilla corriente es amarilla. Muchas veces eso ha ido cambiando, ¿eh? Pero cuando yo partí en esto de las semillas hace hartos años atrás, la gente asociaba que la semilla que tenía etiqueta amarilla era la semilla certificada, y la semilla que no tenía etiqueta era semilla corriente. Después ha pasado harto tiempo y han ido aprendiendo que la semilla que no tiene etiqueta no es semilla, y que la que tiene semilla, etiqueta amarilla es la semilla corriente, y que la semilla certificada tiene otra etiqueta que las da el Estado, las da el SAC en este caso. Ahí se las vamos a ver. Pero ¿qué es lo que tiene que mencionar la semilla? Primero el nombre, el domicilio del envasador. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les decía que aquí es importante que siempre identificar quién es el que se está haciendo responsable de la semilla. La mención de que es semilla corriente tiene que indicar la especie y la variedad, o el nombre del híbrido si se trata de un híbrido, el mes y el año del envasado, el número del lote, y el estado sanitario es opcional. Pero la ley dice que es opcional, pero si yo quiero colocarle libre de virus, tiene que estar libre de virus. Si le quiero colocar libre de lo que le ponga, tiene que cumplir. Bueno, y el porcentaje de pureza y germinación, que es lo que yo les contaba, que a partir del decreto 16 se obligó a que tenía que indicarse el porcentaje de pureza y germinación, y eso generó todo este revuelo. En la práctica, lo que colocan las empresas es el mínimo legal. ¿Hubieron alguna empresa que se quisieron desmarcar de esta acuerdo, para no llamarle pseudo colusión, de colocar el mínimo legal, y que dijeron, no, yo quiero colocar el porcentaje real que tiene mi lote? Pero la verdad que les da susto, porque puede bajar este porcentaje, y ellos cuando envasan puede tener 98% de germinación, pero ellos no tienen mucho control a veces después de las condiciones de mantenimiento que puedan tener sus distribuidores. Y una semilla que se queda una tarde a 35 grados Celsius en el verano, la germinación baja, pero
muy abruptamente. Entonces, y la verdad que en general le colocan el porcentaje mínimo, porque se aseguran, dicen, mira, la verdad que la semilla salió con 98% de germinación, y de aquí a que termine la temporada de venta, a lo más va a llegar a 80, y como el mínimo legal es 80, le coloco 80. Pero eso impide poder discriminar, porque de repente hay semillas que sí tienen 98, y esa es la que yo necesito a veces. Pero bueno, Patricio, sí, precisamente por eso yo te estaba haciendo recién la pregunta y voy a volver a la carga. Lo que pasa es que efectivamente, como tú dices, esto genera, tú dijiste revuelo, claro, porque es tremendamente incidente en la efectividad, digamos, del proceso productivo en el agro, pues porque si las semillas no dan el porcentaje requerido, como tú decías, puede ser no viable. Entonces el tema es cómo discriminar, porque eventualmente un agricultor a lo mejor estaría dispuesto a pagar un poquito más si eh, ese pagar más le asegurara un mayor porcentaje de germinación, ¿te fijas? Y si claro, todos se fueron al mínimo para no tener consecuencias legales, no hay discriminación posible. Eh, lo cual, eh, mira, lo que yo veo que, bueno, hay especies y cultivo que el porcentaje de germinación es más o menos relevante. Porque, por ejemplo, un trigo de invierno, la verdad que con 80% yo voy a andar bien igual. Pero, por ejemplo, un cultivo y vuelvo al caso de tomate invernadero, en Quillota o en una zona, ¿no es cierto? La diferencia en términos de dinero es mucho. Entonces, yo creo que esos agricultores debían hacerlo, si que ya no lo están haciendo, tomándole muestras de análisis propia para poder establecer, por ejemplo, las grandes plantineras lo hacen. Las grandes plantineras, para poder entrar una semilla a su proceso, tienen clarísimo qué porcentaje de germinación tienen en ese momento, porque es mucha la inversión. Pero mira, esto del decreto 16 salió hace un par de años, yo creo que todavía está fresco, todavía se puede mejorar, pero es un tema mm, que tiene toda esta arista que estamos conversando, y qué bueno que las podemos compartir, porque se dan cuenta que el tema de la regulación de semillas no es tan blanco y negro, tiene todos estos matices. matices. ¿M? Aquí, por Claro, ejemplo, ¿m? porque me decían que en el etiquetado podría ponerse, bueno, a lo mejor un porcentaje, la ley ya está redactada y es difícil cambiarla, pero poner ese porcentaje mínimo en torno al cual todos se alinean, pero también poner el porcentaje en condiciones óptimas. Eh, Claro, poder colocar, podrían colocar, mira, salió se asegura un mínimo de 80%, pero tengo un análisis que le hice al momento de envasar que fue tal fecha y que tenía 98%. Entonces el agricultor puede decir, mira, en realidad han pasado 2 semanas de que esto salió, claro. así que la voy a tratar de comprar. Pero bueno, ahí hay todo un tema. Ahí aparecen Pat- algunos ejemplos. Rosana, No, Tania, ahora. está bien. Sí. Patricia, que hay alguien que tiene una consulta con respecto a Monsanto cuando hubo esa gran polémica de prohibir la reproducción artesanal de semillas, digamos, por la parte genética. No sé si recuerdas cuando querían aprobar una ley para que los pequeños agricultores no pudiesen reproducir sus semillas. Mm. Pero la verdad que deberíamos tener una presentación, es un mundo tremendo, ¿ah? Es casi para Sí. una presentación completa, pero así muy, muy sucinto. Nunca en ninguna parte del mundo existe esto de impedir la producción de la semilla como semilla. Lo que existe y que existe actualmente en Chile y en todos los países medianamente civilizados es que existe el reconocimiento de los derechos de los obtentores de semillas, así como existe el derecho de autor de alguien que crea un libro o de alguien que crea una canción para que no se la plagien. En, la, en el desarrollo de variedades existe lo que se conoce como las leyes que regulan, que regulan estos derechos de creación de una nueva variedad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Monsanto tiene muy mala prensa, muy mala fama, con o sin razón, no me voy a extender en eso. Y por otra parte,
han desarrollado una cantidad de variedades a nivel global gigantesca. Y ellos, como las van desarrollando, las van protegiendo. Entonces, si Monsanto desarrolla una nueva variedad de maíz con ciertas características y la protegen, efectivamente esa variedad no puede ser utilizada por alguien que no tenga la autorización de Monsanto, porque Monsanto la protegió y la desarrolló para ello. Ahora, eso no quita que los pequeños agricultores que han usado su maíz choclero o diente caballo durante toda la vida no puedan seguir usando. Ahora, yo creo que aquí hubo mucha desinformación porque el miedo que se cundió, ¿no es cierto?, lo que circuló, era que más o menos los agricultores no iban a poder seguir produciendo el diente caballo, porque Monsanto iba a decir el diente caballo y qué sé yo, el maíz rosado y todo esto, el tomate rosado son todos míos. Y eso la verdad que fue absolutamente falso, de falsedad absoluta, eso es imposible. Monsanto lo que sí puede proteger son su híbrido DK148-107, que tiene resistencia a esto o esto. Esta es otra característica, pero las semillas tradicionales no son apropiables por nadie. De hecho, la ley se llama Ley de Obtentores de Nuevas Variedades. Y ojo, esa protección tampoco es eternum. Esa protección es por un periodo de tiempo que después la variedad pasa a ser pública. Pero no sé si con eso puedo tranquilizar un poco al colega, pero es un tema que, claro, tiene muchas aristas también y va a haber gente que dice así. Lo que pasa es que hay casos donde Monsanto en otros países se querelló contra agricultores porque estaban usando semillas que era del propio agricultor. Y claro, la verdad que a lo mejor, y de hecho muchas veces ocurría que ese propio agricultor alguna vez compró semilla de Monsanto y se quedó con semilla y seguía usando esa variedad. Y Monsanto no lo estaba demandando por usar la semilla que era propia del agricultor como semilla, como grano. Lo que estaba demandando era porque estaba utilizando esa variedad que estaba protegida por ellos. La genética que tenía la variedad. La genética, sí. Ahora, este tema, y con esto voy a terminar, es súper relevante porque aquí empieza, hasta ahora es más o menos claro, y ustedes técnicamente me entienden, pero viene otro punto que es, bueno, Monsanto cuando creó su variedad o su genética no partió de la nada, la sacó de alguna parte, y seguramente la sacó de alguna variedad local o de algún ecotipo local. Y digamos, Monsanto cuando hizo eso le pagó, retribuyó a alguien, retribuyó a alguna comunidad indígena que llevaba 8.000 años adecuando ese maíz. La respuesta es que en Chile no. Pero no es por esta ley, o sea, el problema no es la ley que protege la obtención de nuevas variedades. El problema es que en Chile no tenemos una ley que regule los patrimonios fitogenéticos. Y ahí estamos al debe como ministerio, y aprovecho de pasar el dato, de que eso hay que regularlo. ¿Cómo nosotros establecemos, cómo se protege, así como protegimos, y se entiende, ¿no es cierto?, que tenemos que proteger la obtención de una nueva variedad, porque además es importante para nuestra alimentación que se creen nuevas variedades. O sea, es súper fundamental que se sigan creando nuevas variedades y tenemos que potenciarlo y proteger eso. Pero también tenemos que regular cómo se accede al recurso fitogenético, para que tenga una cierta balanza. Porque como digo yo, Monsanto, Corteva o Pioneer no encontraron estas super variedades, que son super variedades de la nada, ¿ya? Había un trabajo previo de muchos fitomejoradores precolombinos incluso, que fueron adecuando estas variedades. Bueno. Patricio, disculpa, a propósito que está la alfalfa ahí, cuando la semilla, por ejemplo, de alfalfa viene inoculada, ¿tiene que venir en la etiqueta? ¿O muchas semillas vienen con un fungicida? ¿Tiene que decir qué tipo de fungicida? Sí, mira, la ley solamente se refiere a que tiene que decir si está desinfectado o sin desinfectar. Ahora, todos estos otros adelantos tecnológicos que van teniendo la semilla, que cada vez son mayores, no están regulados. Pero muchas veces los productores, por el hecho de poderlo, de destacar la calidad de su producto, lo colocan, ¿eh? Le colocan. Y ahí teníamos también otra discusión, porque muchas veces los productores querían colocar en la etiqueta oficial, querían colocar esos tipos de atributos. Y ahí la visión del regulador en ese tiempo, por lo menos, fue decirle no, en realidad la etiqueta oficial va
lo que dice la etiqueta, si usted quiere colocarle todas estas otras cosas maravillosas, o le coloca otra etiqueta, o le coloca en otra parte. Porque la verdad que hubo un tiempo donde le estaban colocando toda la etiqueta y la verdad que era re difícil entender toda la información que venía ahí. Bueno, en el caso de la semilla certificada, tenemos una etiqueta que se caracteriza en este caso, ¿no es cierto? Porque dice que semilla certificada la entrega el SAC, ¿ya? Porque el SAC lleva un control de los folios y de la nomenclatura, que hay una trazabilidad de esto. Ahí, por ejemplo, tenemos una muestra de semillas certificadas de segunda generación. Esta es una etiqueta de semilla certificada del Sistema Internacional de la OSD. Ya saben que Chile es un gran productor de semillas de contrastación, el principal productor de semillas de contrastación en el mundo. Son muchas semillas para exportarlas y las certificamos fundamentalmente bajo este sistema de la OSD. Por otra parte, tenemos una cápita bien particular, que es la semilla de papa, que en el caso de la semilla de papa, además tiene que mencionar el porcentaje de pureza varietal, que es relevante en las papas, el calibre, los porcentajes de virosis. Es fundamental el tema de los virus en las papas. En el cultivo de las papas, los paperos saben que esto es crítico. Registro de productores de semillas, porque en las papas, tal vez por su significancia en la alimentación, es el único cultivo donde los productores de semilla corriente tienen que inscribir su semillero para que el SAC tenga lo menos el registro y para que el SAC de repente vaya a hacer algún tipo de inspección. En el resto de los casos, los productores de semillas, la verdad que uno no sabe dónde hay un semillero, porque es semilla corriente. Y como les decía, en la semilla corriente el proceso no se supervisa durante la producción. Bueno, voy a pasar a otro tema que tiene que ver con los registros de variedades, que también es bien importante en la ley de semillas. Yo antes le adelanté que la mayor parte de las especies del gran cultivo, y no lo digo todo porque siempre hay especies que están fuera, y aquí, por ejemplo, nos quedan fuera las hortalizas, un problema porque la ley no las ampara. En su momento, cuando se creó la ley, vieron ahí que era como en el año 70 y algo, a lo mejor las hortalizas no tenían el nivel de desarrollo tecnológico ni importancia económica que tienen ahora. Ahora sí, y a lo mejor ahí estamos al debe en términos de cómo regular mucho de las variedades de las hortalizas. No están obligadas a estar en esta lista de variedades oficialmente descritas, pero sí las semillas de gran cultivo. Entonces, como les decía, este es como el piso mínimo, la lista de variedades oficialmente descritas. Pero además existen otros registros, que son las variedades inscritas en el registro de variedades aptos para la certificación. Y además está la lista de variedades inscritas en el registro de variedades protegidas. Un poco lo que estábamos viendo que tiene que ver con esta ley, que ha estado en Chile hace mucho tiempo, y siempre estuvo, hacia Chile uno de los países pioneros, que protege los derechos de los obtentores de nuevas variedades. Y siempre estuvo. Entonces, la gente que quiere proteger su nueva obtención varietal tiene que registrar la variedad en el SAC. ¿Por qué? Porque para registrar una nueva variedad, es importante que dos cosas, que sea nueva, ahí no está registrando las variedades que ya crearon otros, y que sea distinta, ¿ya? Nueva y distinta. Entonces, cuando alguien dice que tiene una nueva variedad que la creó, tiene que decirle al SAC, y el SAC dice, a ver, vamos a chequear esto. Entonces el SAC chequea que efectivamente sea nueva, que no sea igual a ninguna otra, pero eso la cultiva, ¿ya? O le hace pruebas de campo. Entonces, por eso que tienen que estar en este registro de variedades protegidas. Bueno, aquí aparece, ¿no es cierto?, cómo yo puedo buscar estos registros. En la página web del SAC aparecen, si alguien quiere buscarlo. En semillas, después se va a comercio de semillas, y está la lista de variedades oficialmente descritas. Se pincha ahí, y aquí aparece la lista de variedades oficialmente descritas, y aquí están las listas de variedades agrícolas. Por ejemplo, aquí tenemos una actualización que es relativamente especie agrícola,
y uno puede ir a, no sé, a apretar alguna de estas especies. Y aquí, por ejemplo, en caso de frijol, tenemos Inqueita, ¿no es cierto?, la variedad Quillapayar Inia. Tenemos estos garbanzos, tenemos estas habas, lentejas, y así una serie o sea, en la página del SAC están todas las variedades que están descritas. Bueno, finalmente, y también yo digo que esta es la primera ley tipo CERNAC que existió. La ley de semillas establece la posibilidad de que el agricultor adquiriente de semilla que tenga alguna duda sobre una anomalía, ¿no es cierto?, puede presentar un reclamo ante la oficina del SAC para que confirme su duda o acredite. ¿Ya? Ahora, el reclamo tiene que hacerse por escrito a la oficina del SAC donde que le corresponda. Tiene que llevar todos los medios probatorios, porque aquí una de las cosas que él tiene que probar es que él compró semillas y no compró productos. Muchas veces los reclamos llegan, bueno, ha ido bajando, ¿eh? Pero al principio era súper desmotivante porque muchos años atrás yo estaba ahí con toda esta cosa y llegaban los agricultores, entonces yo les decía, ya, ¿dónde compró la semilla? No, que yo se la compré a un vecino. ¿Pero y qué? No, pues usted compró trigo, no compró semilla de trigo. Pero es que mire, que él me dijo que era muy buena, que era hija de seleccionada, pero usted compró trigo, no, o sea, la ley no lo protege. Ahora no, ahora los agricultores se han ido, y eso es súper bueno, cada vez se van profesionalizando más, cada vez los que están a cargo ya saben de estas cosas o han escuchado, y por eso es que es tan buena la iniciativa de ustedes de poder compartir estos conocimientos, primero ahora con los docentes y luego con los chiquillos que están estudiando, para que ellos sepan que cuando compran semillas tienen que comprar semillas, porque de lo contrario están en el mercado informal, no tienen ningún tipo de garantía. Entonces tienen que presentar copias de facturas que individualicen la partida, la guía de despacho, la etiqueta, los envases, y tienen que detallar el problema. Ahora, en los problemas también hay que ser bien claro cuál es el problema, ¿sabes? Porque veíamos cuáles eran las obligaciones: la germinación, la pureza física, la pureza varietal. Diría que en estos momentos los principales problemas que hay son de pureza varietal, pero también nos llega mucho, y ahí de repente nos sentimos un poco atados, que hacemos los peritajes y los problemas son problemas de vigor o problemas de adaptación varietal, y ahí tenemos un montón de problemas, porque muchas veces, sobre todo en hortalizas, las hortalizas ustedes saben que son bastante especiales en términos de requerimientos de fotoperíodo, de termoperíodo, son súper delicadas. O sea, si alguien no es hortalicero y no ha estudiado bien, es muy complicado. No sé, muchas veces con esto de la producción de primores, nos pasa que aparecen fallas fisiológicas. Más que un problema varietal, es un problema fisiológico. Y ahí un poco los agricultores quedan un poco al desamparo, porque no es un problema de la variedad, ni un problema de la semilla, es un problema que el caballero, en vez de colocar una semilla que debía haber sembrado en octubre, a él le dijeron que el precio estaba mucho mejor antes y la sembró en julio. Entonces en julio se agarró dos velas, se dispararon los procesos de vernalización y la semilla de lechuga se le subió. Entonces, bueno, ahí nuevamente necesitan bastante orientación los agricultores. Bueno, aquí la ley establece plazo para los reclamos. En el caso de germinación, 45 días después de recepcionar la semilla. Es re importante que quede por escrito cuando se recepciona la semilla. Muchas veces los agricultores, sobre todo por ejemplo en estos momentos que hay escasez de semillas, tratan de asegurar la semilla y la dejan pagada ahora, pero la van a recibir en octubre. Entonces es re importante que aparezca cuando la recibieron, porque si aparece la fecha de la factura va a aparecer que están fuera de plazo. En el caso de la pureza física, el reclamo obviamente tiene que ser antes de la siembra. O sea, yo abro el saco y veo que está con problemas de impureza física y yo tengo que, o la devuelvo o reclamo. La genuinidad antes de la cosecha, obviamente. Idealmente hasta floración. ¿Por qué? Porque en floración es donde yo tengo más caracteres morfológicos para poder verificar si corresponde o no a otra variedad. Y en el caso del estado sanitario, si se trata de un estado sanitario externo, en caso, por ejemplo, de las papas, si vienen con pudriciones,
tengo que hacerlo antes de la siembra. Y si el reclamo es sobre enfermedades que se transmiten por semilla, que son virosis o ciertas bacterias que están dentro de la semilla, hay que hacer el reclamo tan pronto la semilla, ¿cómo se llama?, esta enfermedad empiece a manifestarse. Bueno, las principales recomendaciones y sugerencias, como siempre, es adquirir semillas siempre en locales establecidos, que estén fiscalizados por el SAC, si ya te da una garantía por lo menos, tienen que tener algún orden porque nosotros lo fiscalizamos. Tienen que privilegiar la adquisición de semilla legal, certificado corriente. Nosotros no podemos decir que sea una o la otra, pero ojalá certificada. Ahora, hay semilla corriente de excelente calidad. No, la verdad que no quiero desmerecerla porque hay semilla corriente de muy, muy buena calidad. Pero tiene que ser semilla certificada corriente. Instruir a los agricultores respecto a guardar los envases, etiquetas, remanentes para poder hacer un reclamo si es necesario. Y instruir a los agricultores a que el momento de comprar la factura o boleta señale la palabra semilla. Sí, eso es re importante. Muchas veces las boletas le colocan trigo, tantos kilos, o papa. Pasaba mucho con papa. La gente ofrecía, algunos inescrupulosos ofrecían semilla de papa y en el fondo no era semilla de papa. Era papa que ellos compraban en el sur y aquí la vendían como semilla. La verdad que no era semilla, venía con muchas enfermedades. El tema de las papas es dramático, porque cuando yo compro, muchas de las enfermedades transmisibles por los tubérculos se quedan en el suelo. Tenemos nematodos, tenemos bacterias, tenemos hongos. Entonces yo por ahorrarme unos pesos o mal asesorarme y comprar una semilla que no es semilla y que venga infectada con nematodos, con hongos, yo voy a contaminar mi suelo, mi campo. En el caso de los nematodos dorados de la papa, el globodera pálida o el globodera rostoquiensis, los quistes pueden quedar como 40 años en el suelo. Entonces yo puedo afectar la calidad de mi suelo para siempre. Entonces es súper importante eso. Bueno, colegas, eso era la presentación y quedo a sus órdenes para comentarios, dudas o cualquier comunicación. Muchas gracias, Patricio. Ha sido súper interesante todo lo que nos has compartido. Yo tengo alguna duda, bueno, principalmente con el tema de la papa, que ha sido como un problema para los pequeños agricultores, porque los pequeños agricultores son los que más compran este tipo de papa que traen del sur, y por lo general los suelos de la zona central se ven afectados por enfermedades que quedan en el suelo, y como tú decías, a lo mejor quedan, en el caso de los nematodos, por muchos años. Hay otras que quedan por menos tiempo, pero también hay formas de poder cortar con ese ciclo de la enfermedad, de las enfermedades que son más cortas. No sé si ustedes tienen alguna como recomendación con respecto a alguna de esas enfermedades de ciclos más cortos, cómo poder ayudar al suelo a que se vaya como limpiando de la enfermedad. Bueno, la rotación es bien importante, poder darle rotaciones, pero aquí en el caso de la papa, la clave es sembrar semillas sanas. Y la mejor recomendación que yo les puedo dar es, ahora en internet está todo, o sea, métanse ahí, está semilla SZ, sin ánimo de promocionar ninguna, pero está semilla Yanqui, si fíjense, hay productores de semillas, y si se tienen que coordinar a través de INDAP, o sea, háganlo, pero vayan a comprar semillas. Mira, yo llevo harto años en esto, y más de alguna vez me he encontrado que a veces los agricultores se coordinan y todo, y van al sur y no compran semillas, compran papas. Entonces, la asesoría, nosotros estamos dispuestos, como si hay algún agricultor quiera, o grupo de agricultores, de asesorarlos, de poderlos guiar, ¿no es cierto? Hay una lista de productores de semillas de papa que está disponible, se fijan, entonces es fácil de saber quién es realmente el productor de semillas y quién no es productor de semillas. Y ojalá, y aquí sí que yo me inclino a que ojalá comprar semillas certificadas. Muchas gracias, Patricio. ¿Alguien más que tenga alguna consulta?
hable ahora, calle para siempre. Sí, No, si está bueno, va a quedar mi correo, cualquier cosa, si después le aparece una duda, está mi correo, Claro, de la Paola, pueden estarla, estamos atentos. si lo puedes compartir en el chat, Patricio, el correo, para que así pudiese quedar a disposición de todos. A ver, no, ¿cómo se hace? O Pablo, ¿tú lo sabéis poner ahí? Pero En el chat, hay que poner el chat. Eso, voy a dejar de compartir, parece. Ya, eso. Y abajo dice chat y ahí puedes escribir en la sí, ya lo vi, gracias. like. Don Pablo Mellado, gusto saludarlo. Gastón Ortiz de Curicó. ¿Cómo está, don Gastón? Tantos años. Así es. Ahí quedó. ahí quedó Sí, ahí quedó el correo. el correo. Oye, la verdad es que estamos en la hora porque no nos podemos pasar de la hora 30 para que esto sirva a los establecimientos después como material de trabajo en las clases por el largo de las sesiones de los bloques de 2 horas. ¿Mm? Por eso que si no hay otra pregunta, yo creo que deberíamos dar por finalizada la actividad. Y parece que no hay más preguntas. Como dijo Tania, que hable ahora o calle para siempre. La verdad es que en lo personal, perdonen el burro por delante, pero en lo personal fue tremendamente enriquecedor esto, porque hay un mundo detrás del tema de semillas que uno no se imagina. Yo no soy agricultor ni mucho menos, pero de repente compro semillas, uno típico compra cierto, al nivel, perdonen que hable en primera persona, pero a nivel personal para cultivar algunas cosas tengo una casa con patio grande, y cosas, uno saca y listo. Pero a nivel industrial, este es un tema tremendo y efectivamente la presentación de Patricia ha sido súper relevante en abrir, yo creo, los ojos a que no es llegar y comprar una semilla, hay que fijarse en muchas, muchas variables y eso es un aprendizaje re importante para que los docentes puedan transmitir a los estudiantes y los estudiantes tengan presentes cuando lleguen al sector productivo. Y muchos de ellos también hay que considerar son pequeños empresarios. Hay una manito arriba, qué bueno, Sandra Norambuena. Gracias. Mi nombre es Sandra Norambuena, soy del Liceo Manuel Montt de San Javier y para nosotros es muy relevante esta información, ya que, no sé, mi profesión de origen, soy ingeniero agrónomo y hago el módulo de técnicas de reproducción de plantas. Entonces, el actualizar los conocimientos es muy importante para nosotros que estamos en el ámbito de la docencia. Así que agradecer al expositor y a ustedes también por esta oportunidad que nos han brindado. Gracias. No, gracias a ti, Sandra. Eso nos da mucho motivación escuchar que lo que se está haciendo, ¿cierto? Tanto para Futuro Técnico como para SAC, yo creo, es valioso para los establecimientos educacionales. Entonces, por mi parte, agradecimiento a los asistentes, agradecimientos muy, muy sinceros y, y de todo corazón al SAC y darle la palabra, ¿cierto?, a Patricio para que pueda cerrar esta presentación. No, yo agradecido nuevamente de la posibilidad y estamos abiertos, ¿no es cierto?, a cualquier cooperación o colaboración que podamos hacer. Solamente eso. Gracias, colega. Ya, Patricia. Bueno, quería recordarles que tenemos más webinar. Espero que les hayan hecho llegar a los liceos la calendarización. El próximo que viene es el día 2 de mayo, de las 10 a las 12 horas, con manejo y uso de plaguicidas. Y este webinar también lo vamos a volver a tener el 16 de mayo, junto con el tema certificación de semillas. Entonces, esos webinars van a ser en conjunto con todos los alumnos. La idea es que puedan participar la mayor parte de los liceos
agropecuarios de ambas regiones. Dejarlos invitados a los próximos webinars. Ya, pues, muchas gracias, Tania, por el recordatorio. Muchas gracias a todos y todas. Particularmente reitero los agradecimientos al SAC, al Ministerio de Agricultura en general por su compromiso con la formación técnica en ambas regiones, y nos vemos el lunes. Muchas gracias, que tengan un lindo día.